Y hoy vamos a hablar de la puerta hacia la bendición abundante. Y vamos a seguir practicando esto del mundo del revés. Para recibir, tenemos que dar, ¿sí? Lucas, hay una parábola muy conocida como la parábola del buen samaritano. Voy a pedir, si alguien me puede traer agüita, porfis. Dice así: en esto se presentó un experto de la ley, mientras Jesús estaba hablando. Y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo le interpretas tú? Era un maestro de la ley. Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. 4 cosas. Tu corazón, todo tu ser, otra versión dice con toda tu alma, hoy cantábamos el alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús: a eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: gracias. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, un pastor, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, un músico del templo, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, que se odiaban con el pueblo de Israel, con los judíos, que iba de viaje, llegó donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. No dice si iba en un caballo, en un burro o qué, pero él se bajó, caminó y lo puso sobre el animal sobre el que venía. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se la dio al dueño del alojamiento y dijo: cuídemelo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces tú y haz lo mismo, concluyó Jesús. Hace bastante años, cerca de 30 años atrás, en un seminario donde van las personas a estudiar, principalmente para dedicarse al pastorado, o por conseguir algún título universitario también, uno de los más conocidos a nivel mundial, ¿sí? En Princeton, no sé si lo pronuncio bien, pero en Estados Unidos. Hicieron una prueba, agarraron 67 de estos muchachos que estaban estudiando y le dijeron que tenían que preparar una charla sobre 2 temas. A la mitad de esos 67 le pidieron que prepararan una charla sobre precisamente esta parábola, sobre la parábola del buen samaritano. Y a la otra mitad le agarraron un tema al azar cualquiera sobre oferta o probabilidad de trabajo después de haberse recibido, ¿sí? De ahí. Y el campus allá, las universidades son enormes, tenés que ir de un edificio a otro. Y en el camino donde ellos estaban, hasta el lugar donde tenía que exponer lo que ellos habían preparado, pusieron un actor, ¿sí? Un hombre que se hacía lastimado y cuando venían cerca gritaba como de dolor y ¡ay! Tosía 2 veces a ver cómo estos muchachos reaccionaban. Pero fueron unos psicólogos hicieron una prueba de psicología social, se denomina, y siempre en eso ponen alguna pequeña trampa. Una de las trampas era este hombre que se hacía el actor, el que se hacía el lastimado, ¿sí? El judío que estaba ahí para que el buen samaritano pasara. Pero también pusieron otro parámetro. A algunos de ellos le dijeron que estaban llegando tarde, que ya estaban todos listos y él se le había pasado el tiempo, que se había dormido. Al segundo grupo le dijeron que ya estaban esperándolo, que todavía no habían arrancado, que no llegaba tarde, pero todos los que iban a escuchar su charla, lo que él iba a exponer, ya estaban listos para arrancar. Y a un tercer grupo le dijeron que
vayan tranquilos, que les sobraba tiempo, ¿sí? Que todavía no habían armado, no se habían preparado. Es decir, pusieron esto de la prisa, ¿sí? Cintia hablaba de la ansiedad, que hay muchos de nosotros que estamos cargados. Y estos chicos, al hacer prueba, le cargaron de ansiedad, ¿sí? Le pusieron una prisa alta, una prisa media, estaban preparados, pero no había que salir corriendo. Prisa alta, que mirá, está llegando tarde, ya arrancaron y vos todavía no estás ahí. Y después una prisa baja, ¿sí? Una urgencia baja. Aquellos que le dijeron, ya está, podés ir yendo para allá, pero no hay apuro, todavía no están preparados, no arrancaron. Y querían ver cómo actuaban en función de eso. De los que iban con una prisa alta, es decir, que estaban cargados de ansiedad porque llegaban tarde y se iban, solo el 10% se paró a ver lo que necesitaba. Solo el 10%, o sea, uno de cada 10 eran 67, o sea que unos 6 o 7 son los únicos de esos urgentes que dedicaron parar. De los que iban con la urgencia media, un 43%. Y de los que iban con mucho más tranquilidad, un 67%. Entonces, si bien después midieron otro parámetro, porque se acuerdan que le habían dado dos mensajes, ¿sí? Uno, aquellos que iban a hablar sobre la parábola del buen samaritano, y otro sobre la probabilidad de trabajo o la expectativa de trabajo que había después de haberse recibido. Las oportunidades de trabajo. El 53% de los que prepararon la parábola del buen samaritano estuvieron entre esos que se detuvieron por lo menos a preguntarle a este hombre lo que le había sucedido. Y el 29%, y apenas el 29% de los que habían preparado otro tema cualquiera, se pararon a por lo menos preguntarle o interiorizarse por lo que ese hombre le estaba. Era un verso, era una prueba, ¿sí? Era un actor, pero querían ver y comprobaron la relación de aquellos que habían entrado con una necesidad espiritual, con un llamado espiritual de servir a Dios, y aquellos que habían, porque en ese seminario había muchos títulos que otorgaban también, que simplemente fueron con una vocación o para obtener un título universitario. Y en eso prácticamente no vieron diferencia. Las dos grandes diferencias fueron en lo que habían preparado o con lo que habíamos llenado sus oídos un tiempito antes, y sobre todo la ansiedad del momento. Aquello que nos cargaba, ¿sí? Incluso casi la mitad, un 53% era casi mitad y mitad, lo que habían estado ellos mismos preparando sobre la parábola del buen samaritano, de servir a aquel que está en necesidad, de dar aquello que tenemos, de cuidarlo, de protegerlo. Seguramente habían puesto un par de puntos, me quiero imaginar, yo he predicado alguna vez sobre esta parábola también, y seguramente más de uno de ustedes la han escuchado antes que yo la leyera. Pero ellos la habían estudiado, la habían desmenuzado, la habían analizado, habían sacado un par de puntos de enseñanza, y en el primer momento, apenas minutos después de haberla terminado de preparar, tenían la oportunidad de poner en práctica lo que ellos mismos iban a enseñar. Y solo la mitad de ellos lo puso en práctica. ¿Qué era lo que marcó la diferencia? ¿La enseñanza, que ellos no la creían? ¿O el otro parámetro que se midió? El tema de la ansiedad. Los que mayor carga de ansiedad tenían eran lo que no podían ver, lo que estaban acelerados, lo que estaban falto de tiempo. Dice que algunos literalmente lo tuvieron que saltar al hombre, porque el hombre como que exageró y se les tiró así en el camino y no podían, porque era un callejón, un pasillo muy cortito, por donde, o sea, no era que estaba lejos, sino, no, literalmente lo tenían que esquivar. Dice que algunos literalmente lo tuvieron que saltar para poder llegar, pero iban rápido, no querían perder esa tarea que tenían que hacer. La puerta hacia la bendición abundante es dar, ¿sí? Servir a los demás. La semana pasada hablamos de esto, de la grandeza en el servicio. Pero cuando estamos cargados, apresurados, llenos de ansiedad, nos nublamos, nuestra vista se nubla. Y hoy cada día más nos cargan con más cosas. Con el trabajo, cada vez necesitamos trabajar más. Con la cantidad de información que tenemos, cada vez estamos más llenos de información. Estamos distraídos, y yo me incluyo también. Hoy estás en cualquier lado y estás mirando la pantalla de tu celular.
Y tal vez hay una persona que está en necesidad al lado tuyo o enfrente tuyo y no te das cuenta porque estás lleno. Pero bueno, es que me están escribiendo de la iglesia, necesito responder como pastor, necesito responder a mi familia, son mis hijos que me están escribiendo y está bueno que lo hagamos. Pero constantemente estamos corriendo y cada vez estamos más cargados y más ansiosos. Y ese porcentaje de servicio hacia el otro va disminuyendo. Hombre, sobre todo, te quiero sacar una carga de tu peso, de tu espalda. No sos el responsable de la provisión en tu casa. Y alguno dice, pastor, ¿qué está diciendo? Si la Biblia lo dice, sí, hay una enseñanza de eso, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero Dios, y sobre todo Jesucristo cuando vino a la tierra, declaró una y otra vez que el único y suficiente proveedor en nuestras vidas es nuestro Padre Celestial. Que Él utilice al hombre o el trabajo que el hombre en ese momento tiene, o puede ser en un momento temporal o en ese momento el trabajo que por ahí la esposa tiene, pero siempre esos son medios, son canales de provisión. El único proveedor de nuestras vidas y en nuestra familia es nuestro Padre Celestial. Y Él promete que no nos va a dejar faltar nada. Y cuando entendemos eso y nos sacamos esa mochila de encima, la ansiedad se va un montón. Porque si no estamos corriendo constantemente, no, pero necesito trabajar un poquito más, porque no sé si vamos a llegar a fin de mes. Y, perdón, con este micrófono me lo puedo alejar para toser. Eso no lo pensé. Y agarro más trabajo, porque no sé si la semana que viene voy a conseguir otro cliente que me quiera pagar, o no sé si va a pasar esto, entonces me cargo y me lleno de más horas, y entonces llega un momento que estoy agotado, y cuando tengo que elegir en si dejar un trabajo, no renunciar al trabajo, sino decirle a un cliente, mira, no puedo, o yo trabajo hasta las 8, hasta las 7:30 trabajo los jueves para poder ir a la reunión de oración, decido faltar a la reunión de oración para poder terminar el trabajo porque quiero que al día siguiente me paguen. O vengo cansado, trabajo hasta el sábado a las 10 de la noche, 9 de la noche, 6 de la tarde, y lo único que quiero es el domingo es dormir, descansar. Entonces lo primero que hago es, no voy a la reunión. Ni siquiera me levanto temprano para mirarla en vivo, online, sino después total la miro. Después viene el pastor y se la borra y sonaron. Se perdieron la reunión del domingo. Perdón. Pero en el pasaje que leíamos ahí, cuando Jesús le pregunta a este maestro de la ley, ¿cuál es el mandamiento? Y él dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Acá con toda tu mente quiere decir con la razón, con las decisiones, lógicamente hablando, decidimos voluntariamente servir a Dios. Con nuestra alma tiene que ver con lo que yo soy, con mi esencia, con mi personalidad, con mis sentimientos, con mis emociones. No solamente lo lógico, sino que debo voluntariamente seguir a Dios, amarlo con todo mi corazón. Y con todas tus fuerzas literalmente quiere decir trabajar duro, esforzarme, levantarme más temprano, dedicarle más tiempo, orar más tiempo, buscarlo más, dedicarle tiempo. Ahora, con todo tu corazón, ¿qué quiere decir? Con todo tu corazón. Allá ahí está la doctora, bien, menos mal que vino. Haceme así o así, según lo que voy diciendo, porque ahora me voy a meter en un área que no es mía, ¿sí? Pero estuve investigando, lo escuché una vez, algo así hace mucho tiempo en una predicación, no recuerdo bien cuál era, y me puse a investigar un poquito, ¿sí? Se descubrió, ahora sí ya está certificado, que nuestro corazón tiene 40.000 neuronas, ¿sí? Como el cerebro. Obviamente es muchísimo menos cantidad de neuronas que lo que nuestro cerebro tiene. Es la misma cantidad que hay en 1 milímetro cúbico de nuestro cerebro, 40.000 neuronas es lo que hay en nuestro corazón. Pero hay una pequeña red neural, una pequeña sistema neurológico en nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo que estuve investigando, hay que ver si me mintieron, pero... de hecho hay ciertas decisiones que el corazón toma, sencillas, no grandes, que lo hace aún sin que el cerebro le dé la orden.
¿sí? De hecho, hay una gran comunicación entre el cerebro y el corazón, más que cualquier otro órgano del cuerpo. Nuestro corazón reacciona a las emociones principalmente, ¿sí? ¿Cuántos se han sentido cuando está alegre o algo pasa que siente que el corazón parece que le va a explotar? Hay 3 emociones que hacen que el corazón se relaje, que hacen que nuestras pulsaciones y todo el dibujito ese medio raro que hacen cuando nos hacen un electrocardiograma sean lo más estable posible. Y ahora se quedaron pensando cuáles son. Pero hay 3, y ya te voy a decirlo al revés, ¿sí? Que hacen que literalmente se te sacuda, se te desparrame el corazón, haga cualquier cosa. Uno, la ansiedad. Y la Biblia habla, no se afanen, no se preocupen por el día de mañana. Basta cada día su propio afán, ¿sí? La ansiedad es la preocupación, el miedo, imaginarnos por lo que puede llegar a pasar y la mayoría de las veces no pasa. Más del 90% de las cosas que imaginamos que va a pasar no pasa. Y de ese 10%, más de la mitad tiene solución. Y lo otro poquitito no tiene solución. Entonces, ¿para qué te vas a preocupar? Te preocupa el 90% por lo que no va a pasar. De lo que sí pasa, una gran mayoría tiene solución. O sea que no hay ni siquiera que preocuparse, se resuelve fácil. Y el otro no se resuelve. Y tampoco hay que preocuparse, no se puede resolver, ya está, listo. ¿Sí? Entre una de esas la muerte. Pero para nosotros es ganancia. La muerte no la podemos, a menos que Dios decida resucitar a alguien, nos vamos a ir con Él en el momento que muramos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. No podemos cambiar la muerte. Entonces, ¿para qué te va a preocupar? Lo peor que nos puede pasar es morirnos. Y para nosotros es ganancia, dice la Biblia, ¿sí? No es que me quiero morir mañana, no lo quiero. Pero si nos morimos, los chicos lo cantaban, y si no tengo la alma es porque ya me fui con Él, ¿sí? Porque Dios ya nos llevó a la eternidad. La otra emoción es las cosas cargadas, ¿sí? La preocupación después de la ansiedad. Y Jesús mismo dijo, no quería que estén cargados. Entonces dijo, a ver, dame tu yugo, ¿sí? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. No vivas cargado. Echemos toda nuestra preocupación, todas nuestras cargas, toda nuestra ansiedad a Él. Descarguémonos por completo. Y eso nos libera muchísimo. Dios quiere que vivamos tranquilos. Dios quiere que vivamos sin preocupación, sin carga. Y se me escapó la tercera. Dicen que el mismo corazón puede habilitar o inhabilitar ciertas partes del cerebro por esa conexión, porque el corazón produce hormonas en sí mismo, ¿sí? No solo el cerebro, sino hay algunas cosas que produce el mismo corazón y puede habilitar en cierto momento o inhabilitar cierta parte del cerebro para que trabaje más o menos en ciertas situaciones, porque reaccionamos a las emociones, ¿sí? El corazón, y más, dicen algunos estudios, aunque eso no es tan definido, que el corazón incluso aprende de la experiencia y reacciona más rápido porque no lo procesa como el cerebro, que lo procesa con recuerdos previos. El cerebro recuerda todo, analiza, hace un circuito lógico y reacciona rápido, pero en base a otro aprendizaje. El corazón lo hace en función de nuestras emociones. Y esto sí no está comprobado, pero hay muchos médicos, como por ejemplo el médico más importante de España que ha ganado miles de premios, ha hecho más de 150 trasplantes de corazón. Es el primero que hizo un trasplante exitoso en España. Escribió un libro que se llama El Supercorazón. Él sostiene que en algunos casos cuando hay un trasplante de corazón, como el corazón ya tiene esa red neural y produce esas hormonas, a veces produce cambios en los hábitos del que recibe el nuevo corazón. Dice que todavía no está demostrado porque no se ha hecho lo suficientemente estudio para certificar que sea así. Pero el más cercano que hicieron, lo hicieron y dicen que el 10% cambió por ahí las cosas que le gustaban, ¿sí? Ciertos perfumes que le gustaba a otra persona porque tiene que ver con las cosas que le daba placer, que le daba
deleite, ¿sí? Y yo fui automáticamente, pensé en este pasaje que está en Ezequiel 11 que dice así: yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán pueblo y yo seré su Dios. Un par de capítulos más adelante, el mismo libro de Ezequiel, en el 36, dice: les daré un nuevo corazón y le infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y le pondré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que me sigan, que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. ¿Cómo está tu corazón? Jesucristo mismo dijo: donde están tus tesoros, ahí está tu corazón. ¿Dónde están tus tesoros? Porque uno dice: no sé dónde tengo puesto mi corazón. Más de uno de nosotros necesitamos un trasplante de corazón. Me metí, le dije en los médicos y ahí salgo porque ya más de eso no sé. Es lo que estudié y hasta ahí llegué. ¿Sí? Después no vino Gustavo, el cardiólogo, después le preguntamos cualquier cosa. Al papá de Laura. Ahí está. Después me va a retar y me va a mandar: no, dice esto. Pero muchos de nosotros necesitamos un trasplante de corazón. Hay algo que la pastora suele decir: si quieres saber cuál es tu tesoro, mira tu agenda y mira tu billetera. ¿Qué quiere decir eso? Que hay recursos que no se pueden recuperar. ¿Cuál es el recurso que no podemos recuperar? Es el tiempo. Muchos decimos: mi familia es mi prioridad, Dios es mi prioridad. Pero cuando miramos la agenda de la semana, realmente a Dios lo damos muy poquito de la semana. El recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo, porque es el único recurso que no podemos recuperar. Cuando efectivamente miramos en la semana, nuestro tiempo, el Señor, es muy corto. Y cuando decidimos a qué dedicarle tiempo, no es nuestra primera opción. Cuando estamos con ansiedad, con carga, con preocupación, lo primero que hacemos es dejar las cosas de Dios. Dios va a entender. ¿Ha usado esa frase alguna vez? Dios va a entender. Necesitamos del trabajo. Dios va a entender que hoy te tengo que dedicar a mi familia. Está buenísimo que lo hagas y que dediques a tu familia. Pero muchas veces lo hemos usado, incluido yo. Dios es bueno, Dios entiende. Dios es rey. Dios gobierna, como hablaba la pastora recién. Y el otro recurso que siempre solemos decir: ¿en qué invertimos no solo nuestro tiempo, sino nuestros recursos, nuestro dinero, nuestras capacidades, nuestras energías, nuestra fuerza? ¿En qué dedicamos nuestra inteligencia, el estudio que hemos tenido tal vez, o que no hemos tenido, pero nuestras capacidades naturales, los dones que Dios nos dio? ¿En qué lo estamos invirtiendo? Si decimos: Dios es mi primera prioridad, Dios ocupa el primer lugar en mi vida, en mi familia, ¿cuánto realmente? Si haces, mirá tu agenda, si mirás tu billetera, si mirás tus recursos, realmente cuánto le dedicás a Dios. Y esto no quiero decir que vivas esclavizado acá dentro del templo, ni que entregues todo lo que tenés al templo, a la iglesia, porque eso no es. Dios no necesita tu dinero. Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. Es más, cuando nosotros levantamos nuestras ofrendas, más de una vez lo decimos: si no entendés lo que estás haciendo, no traigas tus diezmos y ofrendas. Lo he dicho más de una vez en este lugar: si tu motivación no es la correcta, no la traigas, porque no sirve absolutamente para nada. Dios ama al dador alegre, aquel que entiende genuinamente lo que estamos haciendo. ¿Y qué es lo que hacemos? Declaramos una vez más que todo, absolutamente todo es de Dios, todo. Mi tiempo, mi inteligencia, mi salud, mi familia, mis hijos, mi matrimonio, mi esposa, mi tiempo, mi salud, como lo dije recién, mis recursos económicos, las capacidades, los estudios que pude tener, mi inteligencia, mi voluntad, absolutamente todo le pertenece a Dios. Y de todo eso Dios me pide que le devuelva, que le entregue sin preguntar, sino por obediencia, el 10%. Y del otro 90% me da la capacidad de administrarlo. Por eso el chequeo que tenemos que hacer es que revela nuestras prioridades,
No solo sirve en lo económico, sino también en lo espiritual. ¿Cuánto tiempo en la semana le dedico a lo espiritual? Le dedico a la búsqueda de Dios, le dedico a sus cosas. ¿Cuándo me animé a practicar un ejercicio espiritual, una disciplina espiritual que hasta ahora no hice? ¿Cuánto nos hemos animado a ayunar? ¿Cuánto nos hemos animado a hacer vigilia? La vez pasada y no lo hemos hecho con mi esposa y nos vamos a poner de acuerdo un día. Le digo, nunca hicimos una vigilia familiar para orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por la congregación. Lo hacemos acá, pero yo le dije, tenemos que hacerlo, lo voy a hacer solo, que es un martes y nos vamos a dormir posiblemente. Pero vamos a hacer el intento y si no nos sale la primera lo volveremos a intentar. Hoy me estaba acordando de eso, que lo habíamos dicho y no lo llegamos a hacer. Atrevernos a más, ir por más, hacia la abundancia, hacia la búsqueda de Dios. Dios es un Dios abundante, un Dios generoso. Jesús mismo estableció esa relación al decir que donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y déjame decirte que se puede dar sin amar, eso lo he dicho muchas veces. Podés dar sin amar, pero no podés amar sin dar. Si das por obligación, si das por compromiso, si das porque el de adelante o el del costado se paró y para no quedarte sentado venís y traes tus diezmos y ofrendas, o le das a alguien por compromiso, estás haciendo beneficencia, no estás siendo generoso. Hay muchas personas que no conocen a Dios y son más generosos en la beneficencia con nosotros, pero lo hacen por ahí por una cuestión de imagen, por una cuestión de que el resto diga, mirá, qué benefactor que es esta persona, cómo ayuda a este, ayuda al otro, pero no hay una motivación correcta en su interior. O algunos lo hacen como una transacción, porque los principios de Dios funcionan, creas o no creas funcionan. Y algunos dan porque no sé qué pasa, no creen en Dios, pero cuando entregan reciben. Y nosotros que somos hijos de Dios, no lo ponemos en práctica. Tal vez el problema por el cual no amas, el problema por el cual no das, es porque nunca fuiste trasplantado. Tal vez todavía tenés un corazón de piedra y no un corazón de carne como Jesús te quiere poner. Quiere que rompas tu estructura mental, quiere que rompas tu dureza espiritual, quiere que rompas la dureza en tu alma. Si has vivido escasez, rompelo en el nombre de Jesús. Dios es un Dios de generosidad. Dios es un Dios generoso, es su esencia, es su naturaleza. Dios ama y como ama, da, porque no se puede amar sin dar. Puedes decir que amas a tu esposa, que amas a tu esposo, que amas a tus hijos, pero si no le dedicas tiempo, si no le traes algo, si no das de lo mejor tuyo a ellos, déjame decirte, no estás amando, estás dando beneficencia. Porque no se puede amar sin dar. La Biblia dice que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a los que vemos, a nuestros hermanos, somos mentirosos. Porque si no amamos a los que vemos, ¿cómo vamos a amar a quien no vemos? ¿Y cómo se demuestra el amor? Dando. ¿Qué? Dando tiempo, que es tu recurso mayor, dando consejo, prestando tu oído a aquel que necesita, prestando tu oído, tu hombro a aquel que necesita llorar, un abrazo, estando ahí cuando fallece alguien, estando ahí en oración cuando alguien está en enfermedad, estando ahí cuando alguien está en necesidad. Esa es la forma de dar y esa es la puerta que abre la bendición abundante. Por eso digo que este es el mundo del revés. Cuando damos, recibimos. Cuando servimos, Dios nos lleva a niveles mayores. Cuando vamos, a veces lamentablemente cuando Dios nos ha bendecido económicamente, llega un punto en que nos centramos más en la bendición que en el Dios que bendice. Y tal vez pensando que cumpliendo con nuestros diezmos y nuestra ofrenda es suficiente, pero no es suficiente, no es así no funciona. Dios quiere nuestra vida entera. Tal vez el problema es que no fuiste trasplantado, tal vez el problema es que no fuiste trasplantada, seguís teniendo un corazón de piedra, seguís rigiéndote por una religión, por un conocimiento teórico, religioso de lo que crees que tenés que hacer, pero no está el corazón de Dios en tu corazón, no hay eso
que te motiva, que se mueve por las emociones, que cuando Dios se hace presente en un lugar no podés quedarte parado, sino que te tirás al piso llorando, clamando, disfrutando de su presencia. O intentás filtrar todo por la lógica, que es lo que muchas veces a mí reconozco me domina. Cintia, la pastora, el otro día me contó un testimonio hermoso del domingo pasado que no estuvimos. Una de las chicas, las que estuvo cantando, contó que en un momento tuvo que quedarse callada porque espiritualmente sintió que los ángeles se habían puesto a cantar con ustedes. Ella literalmente dice que escuchó las voces de los ángeles cantando con la congregación en este lugar. Y yo en ese momento lo procesé por lo lógico. Dije, mira qué bueno. Pero después estando y orando, y el otro día oraba en casa, y ayer que estuve atacado de la espalda, estuve todo el día en cama para estar bien, para poder predicar hoy. Y oraba y Dios me decía, ¿y la emoción dónde está? O sea, hubo revelación de que la presencia de Dios se hizo tan presente en este lugar, que los ángeles se pusieron a cantar con ustedes. Y Dios los mostró algo sobrenatural de esa manera. Y yo dije, mira qué bueno. Yo dije, ahí está mi corazón de piedra muchas veces. Necesitamos ser generosos como nuestro papá es generoso en todas las maneras de pensar. Pero cuando vamos creciendo y a veces Dios nos bendice aún económicamente o en otras cosas, pensamos en la iglesia no como un lugar de servicio, sino que es algo más, que pierdo tiempo estando en la iglesia, sirviéndolo a Él. Y no es solamente dentro de las cuatro paredes de Dios, nos manda que todo lo que hagamos, hacerlo para Él. Si te toca limpiar en tu casa, limpialo como para Él. Si te toca cuidar de tus hijos, aunque a veces lo querés revolear por la ventana, hacelo para Él. Lo dije despacito por si alguien. Van a decir que maltratamos a los niños, no, amamos a los niños. El servicio a los demás, las cosas de Dios que ocupen realmente no un par de horitas en tu semana, sino que sea un estilo de vida. Necesitamos un trasplante de corazón. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos que cuidar la familia, porque hay deudas que pagar y eso nos carga de ansiedad, nos apura, es una urgencia urgente, es una emergencia que tenemos que cubrir y entonces nos gastamos, nos desgastamos, nos cargamos con cosas que no tenemos que cargar, nuestro corazón se desparrama para todos lados y cuando hay alguien en necesidad, lo saltamos por arriba. Porque la ansiedad nos enceguece. Es como el cosito que le ponen a los caballos para que no miren a los costados y se vayan de camino, sino que miren absolutamente para adelante. Eso es lo que hace la ansiedad en tu vida. Te carga, te enceguece, te carga. Necesitamos un trasplante de corazón. Que lo que le emociona a Dios nos emociona a nosotros. Que realmente, ahí me acordé las cosas. Leyendo una que hizo una exposición, dijo que las cosas que nos producen un buen sentimiento, pues sentimientos agradables, ¿sabes cuáles son? Y que estabilizan nuestro corazón, que nos sacan la arritmia, que nos desacatan. Uno es preocuparse en el prójimo. De hecho usó esa palabra y esa tea. Preocuparse en el otro. Meditar, la Biblia habla de que meditemos en la palabra, de que pasemos tiempo, ayudar a los demás y descansar. Dios nos dio este fin de semana que pasamos, entre otras cosas con el tema del descanso. Cuando pensamos, dice, no, en el Antiguo Testamento hablaba del día de descanso y hablamos de los 10 mandamientos, todos estamos de acuerdo que robar está mal. Todos estamos de acuerdo que adulterar está mal. Todos estamos de acuerdo que robar está mal. Que matar está mal, que desear a la esposa o el esposo de tu prójimo también está mal, que adorar a otros dioses, a una imagen está mal, pero no olvidamos que dentro de esos 10 mandamientos dice guardarás el día de reposo. Pero eso es para otro tiempo, hoy no se puede descansar. Ayer mi espalda me obligó a descansar y hoy mi cabeza lo agradece de una forma.
Pero todos tenemos buenos motivos, pero son motivos lejos de dar por amor. Servimos por carga, por peso, por obligación, porque el otro lo vea, lejos de tener el corazón de Dios. Y lo que antes le pedíamos a Dios para ser de bendición a otros, termina siendo lo que nos deja de dar a Dios y a los demás. Dios nos quiere prosperar, sí, y es un sí rotundo. Pero ¿para qué nos quiere prosperar? ¿Para que nos engordemos? No, Dios quiere prosperarte para que seas de bendición a otros. Y acá lo hemos enseñado un montón de veces. Dios al que siembra, no a cualquiera, sino a que siembra, promete mismo Jesucristo, que no le va a dejar faltar ni semilla para seguir sembrando, ni pan para comer. El problema está en aquel que cuando le dan semilla se la come. No la siembra, ni le da a otro, sino que se la come. Sino que Dios quiere bendecirte cada día más y más y más. ¿Para qué? Para que crezcas en un nuevo estándar de dar. Si hoy dabas hasta acá, te quiere bendecir más para que puedas dar hasta acá. Y si dabas hasta acá, Él quiere bendecirte muchísimo más para que puedas dar hasta acá. Dios nos prospera para dar. Cuando más damos, Dios más nos da. Dejamos de dar y se terminó la bendición de Dios. Mientras había vasijas, había aceite para seguir sirviendo. ¿Recuerdan ese caso de la viuda? Que los hijos traían vasija y de un vasito chiquito daba y servía aceite y servía aceite. Ahora se acabó la vasija y se acabó el aceite. Cuando ya no había más para dar, se le acabó el aceite. Te quedaste sin aceite, te quedaste sin dar. ¿No ves las bendiciones de Dios en tu vida? Empezá a dar, empezá a sembrar. En cuanta oportunidad tengas, si ves a alguien que está gritando por ayuda, si hay alguien que está en necesidad, atrévete a dar, porque esa es la puerta que abre la bendición de Dios, porque Dios tiene recursos ilimitados. Es el Rey, Él es el Rey de todo el oro, de toda la plata, de toda salud, de toda provisión, de todo amor, de toda sanidad, de toda sabiduría. Todo proviene de Él, pero Él no desperdicia sus recursos y se lo da a aquellos que siembran y que siguen sembrando. ¿En qué estás enfocado? ¿En lo que tenés hoy o en lo que te falta? No, porque me gustaría tener una casa más grande, una habitación extra, porque los nenes ya están grandes para dormir juntos, o me gustaría tener un auto para no seguir caminando. Y siempre te falta algo. Si esa es tu motivación, si ese es tu corazón, si eso es lo que ocupa incluso parte de tu agenda, de tu tiempo, de tu energía, de tu fuerza, estás a un paso de convertirte en alguien egoísta, en alguien envidioso, porque siempre estás envidiando lo que el resto tiene y lo que a vos te falta. Pero cuando nos centramos en lo que Dios nos dio, en las bendiciones que nos dio, qué privilegio que tenemos de ser padres, de formar una familia, qué privilegio que tenemos hoy cuando hay tanta gente sin trabajo, de poder tener un trabajo, que sos súper afortunado, sos bendecido, sos bendecida de poder llegar a este lugar, de hacerlo con libertad, haciéndolo caminando, de poder beber, de poderme escuchar. Hay personas que no lo pueden hacer. De haber desayunado tal vez hoy en la mañana, sos bendecido, sos bendecida por Dios. Si tu corazón es un corazón de agradecer por lo que Dios ya te dio, sea el autito que tengas o que puedas moverte en colectivo o en bicicleta, la casa que tengas, donde estés durmiendo, sea tuya o estés alquilando o te la hayan prestado, es una bendición. Y si nuestro corazón es agradecido a Dios, estás a un paso de dar por amor. Porque si Dios me dio esto, ¿cómo yo no voy a dar? Si Dios me permite trabajar de esta forma, ¿cómo yo no voy a hacer de bendición a otros? ¿Cómo no voy a dar trabajo a otros? En casa creo que ha trabajado media iglesia más o menos. Cortando el pasto, pintando, haciendo escaleras, construyendo, haciendo electricidad, comprando algunas cosas. Porque Dios nos bendice. Bendecimos primero a los de casa aún con trabajo y después también a los de afuera.
Porque Dios es así, Dios es un Dios generoso y tenemos que tener su esencia. Cuando somos alegres, cuando Dios entendemos que Dios nos dio la salud, Dios nos dio el tiempo, Dios nos dio la familia, Dios nos da la vida, Dios nos da los recursos, nos da nuestras capacidades y nuestros dones. Estamos a un paso de ser genuinos dadores alegres. ¿Estás agradeciendo a Dios por lo que ya tenés o le vas a agradecer a Dios cuando hayas recibido eso que estás esperando? Si en lo segundo estás más tirando a la avaricia que a la gratitud. Cuando tenemos el corazón de Dios, nos enfocamos en lo que hoy tenemos y entendemos que lo que tenemos es de Dios. No damos el diezmo porque el 10% le pertenece a Dios, sino que damos porque lo hacemos en amor, por obediencia, y que todo le pertenece a Él, el 100% le pertenece a Dios, y lo hacemos en obediencia y administramos sabiamente, entendiendo que son sus recursos, el otro 90% que nos toca. El diezmo me recuerda, por eso traemos nuestros diezmos, de quién es todo lo que tenemos. Entendemos que todo lo que Dios nos da es para dar y para ser de bendición a otros. Entendemos que nuestro verdadero tesoro está en el cielo y no acá en la tierra. Para poder disfrutar, para poder pasar. Yo les dije cuando preparándonos para soñar y en la predicación que se borró, dije que hay muchas puertas que Dios abre, pero nosotros tenemos que dar los pasos para entrar. Y les daba 12 motivos. O 12 motivaciones para atrevernos a pasar esa puerta. Hay una puerta enorme hacia la bendición abundante, pero tenés que transitarla. ¿Y cómo la transitas? Sembrando y dando. ¿Querés ser bendecido? Sembrá. ¿Querés ser bendecida? Da. Da con amor, da sin esperar nada a cambio, pero déjame decirte algo, nunca, jamás le vas a poder ganar a Dios dando. Contamos un testimonio hace un tiempo, principio de año, que cuando la campaña anterior era sembrar audazmente, ¿recuerdan eso? Era una fe audaz, atrevernos a hacer cosas que no habíamos hecho nunca. Y nos comprometimos más de uno a ofrendar y a dar por las aulas, que ahora estamos en pausa por tema de permisos y esas cosas, pero ya estamos próximos a reactivar. Pero como familia nos comprometimos a dar mucho más de lo que lógicamente podíamos. Representaba además el diezmo que nosotros siempre damos, un 5% de ofrenda que siempre damos. Habíamos decidido dar casi el 40% de nuestros ingresos, así que suma. El 55% de todo lo que nos ingresa lo habíamos decidido ofrendar durante 3 meses. Nunca Dios nos bendijo tanto como durante esos 3 meses. Apareció un trabajo que no teníamos pensado, que era exactamente por más incluso que la ofrenda que estábamos dando. Nunca, y eso que somos personas que practicamos el ahorro, que practicamos la inversión, nunca pudimos ahorrar tanto, invertir tanto como durante esos 3 meses. Si Dios quiere, nos estamos yendo dentro de poco de vacaciones y mucho tiene que ver con lo que ahorramos en ese momento. Dijimos, vamos a ahorrar más de la mitad de todo lo que nos ingresa, a ofrendar a Dios, más de la mitad de todo lo que nos ingresa. Y Dios nos prosperó muchísimo más que nunca en eso durante esos 3 meses. Porque no le podés ganar nunca a Dios, no hay chance, no le podés dar, no le podés ganar. Cuando damos, Él nos da y nos da y nos da y nos da. Cuando estábamos probando el micrófono nuevo y se dijo, hasta acá llegué. Cuando algunos de nosotros podemos decir, cuando Dios me dé, voy a sembrar. Déjame decirte que Dios te dice, no, cuando siembres, yo te daré. Dame para dar. No, da para que yo te dé, dice el Señor. Prospérame para que yo te pueda dar. No, dame para que yo te prospere. Abre las aguas para que yo pueda caminar. No, camina para que yo pueda abrir las aguas.
En un momento en el Mar Rojo Dios abrió el agua y ellos pasaron, pero la segunda vez, cuando ya le dijo, bueno, se acabó el maná, hay que ponerse a trabajar, le dijo, vaya, pongan los pies en el agua. Y en ese momento recién el río de Jordán se detuvo, corrió toda el agua y ellos pudieron pasar en seco. Hoy es tiempo de tener que mojarlo en los pies. Es tiempo de trabajar duro. Es tiempo de esforzarnos. Pero es tiempo de bendición. Es tiempo de bendición abundante. Pero para eso tenemos que sembrar para levantar cosecha. Dios dice que aquel que siembra escasamente, o sea, muy poquito, va a cosechar escasamente. Pero el que siembra abundantemente va a cosechar en abundancia. Porque las señales van a seguir a los que creen. Y en la suma y en la multiplicación, el orden de los factores no altera el producto, no altera el resultado. Pero en esto sí. La Biblia nos dice que van a ver las señales y van a creer después. Eso es para los que no conocen a Dios. Pero para los que sí conocemos a Dios, dice que las señales siguen a aquellos que creen. ¿Cuántos de nosotros podemos dar testimonio que tal vez era como esa viuda que tenía solo 2 moneditas y lo puso y Jesús dijo, esta mujer dio más que todo el resto que traían bolsas, porque a Dios no le interesa la cantidad, sino tu corazón? ¿Y cuánto más de uno habrá orado y Señor, yo ya no tengo, y Dios de forma sobrenatural proveyó? Tal vez servimos a otros. ¿Cuántos de nosotros hemos estado necesitando consuelo? ¿Y sabés qué hizo Dios? Nos puso a alguien para que consolemos. Yo me acuerdo en el primer peor tiempo de mi vida, que estaba destruido en ciertas áreas de mi vida. Dije, y Dios me mandaba gente para que orara y para que lo aconsejara. Yo decía, Señor, hay algo que no estás entendiendo acá. Hay un cortocircuito. Estoy hecho pedazos, Señor. Y vos me llamás, me mandás gente hecha pedazos también para que yo la repare. No, mejor, yo no la reparo. Para ser instrumento tuyo para reparar a esas personas. Y yo estoy hecho pedazos, Señor. Pero después de forma sobrenatural el Señor me ministraba y me sanaba y me curaba. De hecho, cuando después fui a uno que era experto en sanidad interior y le conté todo lo que había pasado, y me dice, mirá, no tengo nada que hacer, ya el Espíritu Santo hizo todo por vos. Es lindo lo que me contaste, pero no hay más nada que hacer. Así fue literal. Y yo en ese momento después orando me acordaba de toda aquella situación y yo decía, Señor, estoy hecho pedazo y me mandás gente para escucharla, para aconsejarla, para orar por ellos, porque cuando damos, Él nos da. Dios hizo una obra de sanidad en mi interior porque yo me brindé para poder ser de ayuda a otros, aun cuando mi alma no lo quería hacer, aun cuando mi decisión y mi motivación personal no lo quería hacer. Dios, recordá siempre, Dios ha sido fiel. Recuerda cada uno de sus beneficios. Recuerda de dónde Él te sacó. Recuerda aquello que Él ya te ha dado. Recuerda siempre y da. Si Dios me proveyó en aquella situación, ¿por qué no me va a proveer ahora? David dijo, sí me sanó, me salvó de un león, de un oso. Y no solo que me salvó, sino que lo perseguía y si era necesario hasta lo mataba a palos. ¿Cómo no me va a salvar? No me va a ayudar de este filisteo incircunciso. Encima lo insultó finamente. Si Dios me proveyó, si Dios no me dejó faltar nada, aun cuando nos quedamos sin trabajo, aun cuando nos tuvimos que mudar, aun cuando perdimos la casa, si Dios nos proveyó, no nos deja faltar nada, ¿cómo no nos va a proveer ahora? Dios ha sido bueno con Catedral. Hoy no somos los mismos que hace más de 8 años atrás cuando llegamos con mi esposa a este lugar. Quedan poquitos. De los poquitos que éramos en aquel momento cuando llegamos. No teníamos la calefacción que apagaron recién. Nos moríamos de frío. No había piso. Moríamos. Hoy sí está fresco. En ese día no había tarima. El piso era poco cemento y yo me dolían los pies del frío que subía. Ahí capaz que por eso camino tanto, porque en ese momento no me podía quedar quieto porque se me congelaban los pies. Me tenía que soplar las manos. Mientras predicaba, cambiaba mano y me soplaba. A veces me equivocaba y soplaba el micrófono.
Me pasó más de una vez. No teníamos la silla esa, teníamos una de plástico que, Irene, aterrizaste una vez, ¿no? Yo sinceramente me sentaba y trababa las dos pies así, las patas en la silla. Toda la reunión estaba así porque las patitas blancas entraban a abrir. Los baños eran otra historia. Los baños eran otra historia. Perdían hasta por todos lados. Eran fríos. Ahora son un poquito frío, pero está pensada la calefacción también ahí. Y nos sobraban. Compramos en ese momento 100 sillas y éramos 20, creo. No es lo mismo. Dios nos ha bendecido. Pero podemos dar testimonio que donde hemos podido, hemos sembrado. Teníamos la silla blanca que se nos abrían las patas y no estabas toda la reunión sosteniendo las patas porque se te abrían, ¿eh? Y eso que no era rebaloso el piso, no teníamos nada, era cemento. Y aún en ese tiempo compramos sillas en un templo que no hemos conocido hasta ahora. Y después pudimos comprar nuestras sillas. Empezamos a construir las aulas arriba y lo primero que dijimos es, de todo lo que hemos ofrendado, muchos de nosotros ofrendamos para eso, el 10% lo vamos a ofrendar en otra construcción. Ofrendamos la construcción de un seminario allá por Misiones, que era el primer seminario de su lengua nativa, y dijimos, vamos a sembrar allá. Sembramos en la construcción de un paredón en otro templo acá en Bahía Blanca, dijimos, vamos a sembrar. Pero ustedes están de construcción, por eso mismo vamos a sembrar. Queremos terminar esa aula y que no nos falten recursos. Vamos a sembrar. No, ahorremos, no. Esa no es la forma. Ahí no íbamos a quedar parados sin plata. Lo detuvimos no por problema de dinero. Y no es que no somos millonarios, ni somos. Simplemente ponemos esta puerta en práctica, nos atrevemos a pasarla constantemente. Sembramos, damos donde podemos. Hemos dado en otras congregaciones. Hemos dado en pastores, hemos dado en gente de esta congregación y en otras que ni siquiera conocemos. Ahora tenemos que renovar stock, pero siempre tenemos un stock de bolsas de alimento lista para que si alguno de este lugar o que ustedes conozcan necesita alimentos, es cuestión de decirnos, necesito una bolsa, listo, llévatela. No preguntamos mucho más y si nunca conocemos a esa persona, no nos interesa porque queremos sembrar. Hemos sembrado en cuanto lugar podemos. Néstor, el apóstol Néstor, iba a decir mi suegro, también es mi suegro, pero él puede dar fe y testimonio de que yo más de una vez le hemos dicho con Cintia, él conoce mucho más pastores, congregaciones. Le digo, queremos sembrar. ¿Sabés que nosotros queremos sembrar? Así que él nos pasa la data, ¿viste? Allá hay unos pastores que necesitan, que están en necesidad. Allá hay una congregación que está buscando ofrendas para esto. Y ahí nosotros mandamos siempre. Porque no queremos perder la oportunidad de sembrar. Porque esto funciona. Esta puerta es genuina, es real. Hubiera traído las fotos. Hace un tiempo hay un pastor venezolano que hubo un tiempo que estuvo en Cerri. Todo un tema después de traerse la familia, la mujer y sus hijos tuvieron que, no sé, pasaron por 138 países más o menos. Creo que se chocaron allá con Alaska, rebotaron por Europa, nada. Pero tuvieron que ir en colectivo de acá a Bolivia, de Bolivia no sé dónde, no sé cuánto. Ofrendamos para que pueda venir su familia, estuvieron un tiempo y Dios después los llevó de nuevo a Venezuela. Están haciendo un trabajo hermoso allá. En ese tiempo nosotros ofrendamos para sostener a esa familia que estaba en necesidad. Y hace poquito tuvimos la oportunidad de sembrar porque ellos están trabajando y tienen un montón de niños, un montón. Y querían premiar a los nenes, ¿saben cómo? Dándole panchos. Nunca en su vida comieron un pancho. Acá le prohibimos a los nenes porque no es tan sano. Pero todos los cumpleaños comen pancho, ¿viste? Es la comida cumpleañera. Ya no se usa el bonete, pero usan el pancho de comida. Todos van con pancho. Y tuvimos la hermosa oportunidad y nos mandaron fotos. No fuimos los únicos, fueron varias congregaciones que ofrendamos. Enviamos el dinero
hasta Venezuela y nos mandaron fotos de la alegría de los niños comiendo panchos. Compraron salchicha, pan, unas bolsas, sí. Me parece que allá todo es distinto, ¿viste? Pero todo en bolsa aparentemente. Y la mayonesa, la mostaza, le metieron todo. Ya que iban a hacerlo, lo hicieron re bien. Así que tenían las tres cosas: mayonesa, mostaza y ketchup. Con papa frita también le metieron, y no sé qué otra cosa, que debe ser venezolana porque no sé qué era. Pero pudimos sembrar, y la alegría de esos nenes, y mandaban audio cantando y celebrando y agradeciendo por eso que hicieron. Cosas que a veces nosotros son tan naturales y nos olvidamos que hay gente que está en necesidad. Y no es solamente en Venezuela, cerquita de nuestra casa hay gente en necesidad. Y aún tal vez no es necesidad económica, pero estoy seguro que necesitan de Dios. O necesitan una palabra de consuelo, necesitan un abrazo, necesitan que les prestemos atención. Gente, que las bendiciones no te nublen la vista. Recordá quién es el que da las bendiciones. Hay gente que ha orado años por un auto, y cuando Dios le da la posibilidad de tener un auto, no vienen más, porque aprovechan a irse a monte. Dice: Señor, yo quiero un auto para ser de bendición, para no tener que ir todos en el colectivo, toda la familia en colectivo o en bicicleta. Danos un auto. Le dan un auto y no vienen más. Pasan por la esquina y la saludan a la gente, no llevan a nadie. Perdón si por ahí alguna mujer no ha llevado, pero yo, por convicción y testimonio y amor y respeto a Dios, a mi esposa y a mis hijos, no llevo mujeres solas en el auto, ¿sí? Para que no se malinterprete y eso. Pero en cuanto puedo, lo hacemos. A más de uno habremos llevado, seguro. Porque me acuerdo que esa fue nuestra oración. Y cuando orábamos por una casa, orábamos: Señor, danos una casa para ser de bendición, para que cuando alguien vaya a casa, con solo entrar pueda sentir tu presencia. Y más de uno ha ido a casa y ha ido a comer a casa también. Y el resto anótese ahí en la lista. Invitaba a todos. Pero, amados, esta es una puerta hermosa, enorme, pero hay que cruzarla. ¿Y cómo se cruza? Dando, sembrando. Durante esta semana, y ya con esto termino, en el grupo de crecimiento, vamos a hablar de cosas que promete Dios a aquellos que son generosos. Porque es imposible ganarle a Dios en generosidad. Porque Dios te ama con amor incondicional, y como te ama tanto, Él anhela darte todo. Te dio a su Hijo, que es lo máximo de lo máximo. Fuera de eso, todo lo otro es añadidura. Pero así como yo disfruto darle regalos a mis hijos, Dios disfruta dándote regalos a vos. Él quiere darte, pero ¿cómo se abre eso? Ahí dijeron: como siempre enseña el pastor Emma. Hay promesas. Yo también, hija. Muchas de las promesas que hay son cuando las promesas tienen una premisa. Dios dice que no nos va a dejar faltar semilla para seguir sembrando, ni pan para comer. Pero ¿cuál es la premisa? ¿Cuál es la parte que nosotros tenemos que hacer? Sembrar. Porque dice: al que siembra, no a cualquiera, al que siembra. Al que se come la semilla, sembró. Siembra. Aunque tengas poquito, mucho, no importa. Sembra lo que tengas, porque Dios te va a dar más. Esta es una puerta hacia la abundancia, hacia la bendición abundante. Da, que Dios te va a bendecir abundantemente. Dios da y ama darte. No faltes a tu grupo de crecimiento esta semana, porque si no te vas a perder 7, si no me equivoco, son bendiciones, promesas que Dios da a aquellos que son generosos, que dan y que siembran. ¿Sí? ¿Vas a ir hasta tu grupo de crecimiento esta semana? Y pásenos las planillas después también el resto.